It's a delicious last course. Oh, the delicious last. Con las manos en la masa una vez más para traeros esta espectacular tarta de secretos y curiosidades con Cuphead, Magman y su nueva amiga Caliph. Y vosotros traéis los ingredientes. Vamos a necesitar que le deis a me gusta, os suscribáis al canal y activéis la campanita. Ah, y pondréis la guinda al pastel si os hacéis miembros o dejáis un super thanks. Estos son los 25 secretos increíbles de Cuphead, The Delicious Last Course. Los creadores de Cuphead no han dejado al azar ni el nombre del DLC. The Delicious Last Course se convierte en un sintagma de las siglas DLC, tomando sus primeras letras para darle nombre. Durante la batalla contra Granito Huraño el Gigante, veremos que en su segunda fase, cuando se arranca la barba, sacará dos marionetas para acabar con nuestra vida. Estos dos muñecos seguro que os suenan, porque se tratan de una referencia al Rey Dado, uno de los subordinados del demonio, y al mismísimo demonio, que no descansará hasta hacerse con nuestras almas. Las alimañas del alambique son uno de los primeros jefes a los que nos podemos enfrentar en el DLC de Cuphead. Pero lo que seguramente no sabíais es que la araña gánster fue un diseño descartado del juego base de Cuphead, donde teníamos que enfrentarnos a este jefe en el aire. Pero aún hay más. La segunda fase, donde aparece la luciérnaga bailarina, pertenece a una mecánica descartada llamada Light, donde teníamos que enfrentarnos a un lagarto verde que lanzaba rayos de una forma similar. Durante la primera fase contra los perritos pilotos, de vez en cuando el bulldog aparecerá junto a un gato para dispararnos ovillos de lana. Este felino, inspirado en Tom de Tom y Jerry, pertenece a la fase cuerpo de roedores y se trata de uno de los jefes que tenemos que derrotar en su fase final en el mundo 3. Si perdemos contra los peones del enroque del rey, saldrá la siguiente frase: pasito a pasito la victoria me llevo tan contentito. Una referencia a la canción Despacito de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee. Pasito a pasito nos vamos pegando, poquito a poquito. Existe un pequeño truco para conseguir más vidas para los modos fácil y normal. Para esto tendremos que dar vueltas en círculos en el mapa del juego hasta invocar al Game Genio, que aparecerá para concedernos 3 deseos. Como deseo nos duplicará las vidas y una vez gastadas no se podrán volver a pedir hasta que completemos el juego. Si nos equipamos el amuleto corazón doble, conseguiremos hasta 9 vidas y desbloquearemos el logro bien de salud. Volvemos con los perritos pilotos. ¿No os parece curioso cómo se llaman? El nombre que se le ha dado en castellano hace referencia a la mítica frase española: ¡qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto!, que decían los feriantes en las tómbolas de los años 70 y 80, cuando alguien conseguía un perrito piloto. Otro premio que se podía conseguir eran las muñecas chochonas. Existe una fase secreta en los perritos pilotos que nos da una perspectiva diferente del Transformer perruno volador. Si golpeamos por igual a los 4 perros con jetpack a nuestro alrededor y esperamos, pasarán a atacar desde las ventanas que aparecen en sus manos, siendo esta fase el más difícil que la normal. En el anuncio del DLC de Cuphead en los Game Awards 2021, MDHR hizo una maqueta que representaba la Isla 4 y varias de sus zonas. Además, en este vídeo podíamos ver a los protagonistas y personajes como marionetas. Muy chulo, aunque no del todo veraz con el juego, porque esta Isla 4 no sale ardiendo al final. El enroque del rey esconde algunos secretos muy interesantes. El concepto de la batalla contra el caballo surgió a partir del jefe Pulpito, una idea descartada donde teníamos que hacerle parry para acabar con él. Las cabezas cortadas que aparecen en la fase de la torre son una referencia al rey Luis XVI y la reina María Antonieta, donde ambos fueron decapitados en el año 1793. Por último, tenemos al sacerdote alfil con 3 caras. Esto es una representación de la Santísima Trinidad, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No creéis que Cuphead se parece bastante a Mickey Mouse? Los pantalones, los zapatos y su cuerpo negro son clavados al personaje de Disney. Magman, por su parte, está inspirado en Oswald, el conejo afortunado. Y como no podía ser de otra forma, Caliph está inspirada en Minnie Mouse, con su vestidito y sus zapatos clásicos. Para poder salir del plano astral, la señorita Caliph necesita que Magman y Cuphead le peguen un mordisquito a la galletita ancestral. y así puedan intercambiar posiciones temporalmente. En la serie de Netflix de The Cuphead Show se hace un pequeño guiño a esto, donde Caliph lleva a los hermanos a una fábrica de galletas, pero la cosa sale mal y termina escapando, convirtiéndose en un fantasma.
Cuando jugamos con 2 jugadores, ambos pueden equiparse con la galleta para transformarse en cáliz. Pero si la pones a los 2 a la vez, ¿qué pasa? Pues aleatoriamente uno de los 2 jugadores se convertirá en cáliz. El otro hará una animación especial que solo podremos ver en este caso. Si Mugman se cambia por la señorita cáliz, a Cuphead se le caerá la galleta al suelo y se romperá. Si pasa al revés, será Mugman quien pierda la galleta. Y como detalle extra, si nos enfrentamos al diablo con la señorita cáliz, el personaje que se quede en el plano astral se asomará brevemente asustado. Existe un objeto misterioso llamado reliquia rota. No hace nada cuando la compramos porque está desactivada. Y para hacerla funcionar tendremos que completar el puzzle del cementerio y ganar la diabólica batalla que nos propone. Al hacerlo, la reliquia se activará. Y al equiparla a los protagonistas, haremos el juego mucho más duro. Porque tendremos solo una única vida y el tipo de disparo cambiará aleatoriamente cada cierto tiempo. Cada vez que completamos un mausoleo, se destruye y no se puede volver a entrar. Pero si pulsamos los botones ZR y ZL a la vez durante unos segundos, podremos volver a repetir la fase. Lo mismo ocurre con el jefe secreto del DLC. Si realizamos la combinación en el cementerio, activaremos el enfrentamiento. La chica cactus, que está en la zona del desierto, tiene una interesante recompensa para los fans de Cáliz. Si derrotamos a todos los jefes y vamos a hablar con ella, desbloquearemos una skin especial de Cáliz con un aspecto dorado incluido en filtros. Ahora sí que es el Cáliz legendario. Hubo una imagen desconcertante en el juego base de Cuphead. Si hacíamos un pacto con el demonio al final del juego, se acabó lo que se daba. Podíamos ver a Cuphead y Mugman como pequeños demonios riéndose diabólicamente. En The Delicious Last Course, Cáliz se une a este selecto grupo de perversos personajes ofreciéndonos una imagen desconcertante. Tras echarnos la siesta en el cementerio, Cuphead tendrá un sueño donde un diablo y un ángel intentan acabar con él. Resulta que esta pesadilla corresponde a una fase descartada del jefe final del juego, donde el diablo, antes de acercar su enorme cabeza, nos sujetaba con sus manos a modo de escenario. Así lucía la idea descartada con 2 caricaturas que hacían de demonio. Eso sí, la animación de las manos se quedó hecha y podemos verla, pero nunca se llegó a utilizar. Lo curioso aquí es que para Cuphead este enemigo es una especie de Freddy Krueger, porque si muere durante la batalla morirá de verdad y se convertirá en un fantasma, tal y como ocurre con el resto de enemigos reales. Como podéis ver, el diablo persigue a Cuphead hasta en sueños. La metáfora mejor traída del DLC de Cuphead tiene relación con el pastel que cocina el chef saleroso. Durante todo el juego nos hace creer que tenemos que juntar ingredientes para traer a Cáliz a la vida. Pero sorpresa, el pastel es una mentira. Este hecho es una referencia al videojuego Portal, donde nos están prometiendo durante toda la partida un pastel al final del recorrido. Y resulta que luego no existe tal pastel. Durante una entrevista, los creadores de Cuphead revelaron que se inspiraron en las animaciones de los años 30 y 40 para diseñar los jefes del DLC. Os mostramos algunos ejemplos. El diseño del gigante barbudo Granito Huraño es una referencia al gigante del episodio The Old Man Mountain de Betty Boop en 1933. Genovevo el Gelante es un mago que se parece sospechosamente al Rey Hielo de Hora de Aventuras. Además, luego se convierte en un enorme muñeco de nieve inspirado en el corto The Snowman de 1932. Esther Espuelas guarda un gran parecido con Clarabel, la vaca de Disney y amiga de Mickey Mouse. La mirada del chef saleroso es una referencia a Pinocho de 1940, donde el cochero ponía los mismos ojos y sonrisa. Cuphead hace referencias a una de las series de dibujos animados más famosas de todos los tiempos, los Looney Tunes. La marca Acme aparece de forma recurrente en los Looney Tunes y se trata de una empresa ficticia que vende productos de cualquier tipo. Además de en la historia principal, en el DLC también podemos ver la marca Acme en productos como la harina o la pista de aterrizaje de los perritos pilotos. Menuda sorpresa que el chef saleroso resulta ser un personaje malvado. Aunque vamos, si fuisteis observadores, seguro que ya os disteis cuenta. En la presentación de la cocina en uno de los trailers, podíamos ver calaveras, manos esqueléticas y hasta hachas. Algunas cosillas que no se suelen usar en la cocina.
Recogiendo tantos ingredientes durante el juego, solo podía presagiar un postre espectacular. Y aunque no fuera el que esperábamos, sí que es cierto que todos se usan en la batalla final para atacarnos. La menta apiñada, los cubitos de azúcar, las bayas nómicas, la pasta destilada y las limas desérticas se convertirán en instrumentos de ataque del chef. Hay un último ingrediente que podemos ver entre la primera y segunda fase de la batalla. Al pausar el movimiento, veremos que las tuberías de casa del chef están llenas de crema. Simplemente delicioso. Al completar el enroque del rey, desbloquearemos un desafío para enfrentarnos a todas las piezas de ajedrez seguidas. Si conseguimos superarlo, el rey nos obsequiará con su absoluto reconocimiento. Vamos, que nos dará las gracias y ya. En la fase perritos pilotos luchamos encima de un avión. Pero ¿os habéis fijado en quién lo conduce? Se trata de Cantin Hughes, el personaje que nos enseña a pilotar en la Isla 1. Haceos miembros del canal o suscribíos para apoyarnos un montón. Y no os perdáis los 25 secretos de Cuphead y su primera aventura que os dejamos por aquí. Un saludo y hasta otra.